Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Esta es una intervención que hago a efecto de presentarles a ustedes el programa del curso que espero les haya llegado junto con las instrucciones iniciales y el detalle de la primera lección. Como por todos es sabido, este es el primer curso en sus carreras, dirección de empresas o contaduría, que tiene que ver con aspectos de índole legal. Yo tengo lo que considero la dicha de impartir las materias legales en sus carreras en los cursos que siguen. Está bancaria, está laboral y luego está legislación tributaria. Por eso es que he tratado de que los cursos míos tengan una secuencia. Con esto lo que quiero decir es que este curso, el primero, es sumamente importante porque son las bases del edificio que vamos a construir hacia el futuro. Como les dije en la nota que les envié, en la nota inicial, eh, esto es nuevo para todos, para mí principalmente, y de tal manera que la forma de dar el curso cambia. Inclusive cambia con respecto a muchos de mis colegas. Este curso, junto con el del miércoles, son de mucha población. Eso de mucha población quiere decir que tengo estudiantes que no necesariamente viven en el centro de Limón, donde los servicios principalmente de cable, de internet, de conectividad digital, pues son más asequibles. Tengo estudiantes que viven fuera de lo que es la zona urbana Limón y más allá, y que tienen en verdad grandes problemas para poder conectarse. Si yo doy la clase sincrónica, es decir, si yo me limito a hacer una intervención todas las semanas, pues los que tengan la posibilidad de conectarse rápidamente no van a tener ningún problema, pero los que no van a quedar en total, completa y absoluta desventaja. Y yo no creo en las desventajas, yo no creo en las injusticias si puedo combatirlas. De tal manera que aunque es más laborioso para mí, por lo menos por ahora, lo que voy a utilizar es primeramente que ustedes tengan la materia que le va a llegar todas las semanas o cuando corresponda, porque habrá unidades que habrá que verlas no en una sino en 2 semanas, y seguidamente les va a llegar un video, la invitación para que vean un video. Ese video lo hago a través de esta misma plataforma y lo subo a un canal de YouTube que estudiantes del curso pasado me enseñaron a hacer y a plantear. Entonces, por un lado, ustedes tienen la materia, la pueden estudiar. Segundo, van a encontrar el video. En el video yo explico completamente la materia. Prácticamente hoja por hoja voy explicando. Voy ilustrando con ejemplos, porque muchas veces en las distintas ciencias la forma de entenderlo es a través de ejemplos. Y acto seguido hay una tercera etapa en la cual, los días en que nos tocaban lecciones, en la hora en que nos tocaban las lecciones, si hubieran sido presenciales, yo voy a organizar una reunión a través de Zoom, de la plataforma Zoom, y allí nos vamos a conectar, cámaras encendidas por favor, y voy a estar a la disposición de todos ustedes para efectos de las dudas,
de las observaciones que tengan que hacer con respecto a la materia que ya recibieron días antes. Son 3 pasos. La persona que participa de los 3 puede pensar que está llevando el curso completamente al día, que lo único que hacemos es no vernos, que lo único que hacemos es no ir a la sede, lo cual yo pues lamento, pero sin embargo no nos queda otra y es como se va a hacer. El estudiante que reciba la materia, que no la lea, que no la estudie, que no la trabaje, el estudiante que no participe o que tenga una participación pues prácticamente sin mayor actividad, que no pregunte, que no tenga dudas, esa persona eventualmente va a tener problemas en los exámenes. Y esto porque en mis exámenes se componen de una parte de respuestas a conceptos propiamente tales, y la segunda parte es la aplicación de esos conceptos a ejemplos. Como van a ver, los exámenes no son presenciales, obviamente, entonces no tengo que hacerlos un tanto más profundos, porque ustedes, aunque la idea es que lo hagan individualmente, yo no voy a estar al frente de ustedes para ver si lo están haciendo en conjunto. Por eso es que desde ahora les advierto, preguntas iguales, respuestas iguales se anulan, en eso no hay ningún problema. Y también es básico que lleguen a la hora del examen estudiados, porque en sus mentes ya estará la materia. Entonces nada más pues así me acuerdo de eso, buscarlo por aquí y aplicar. Obviamente van a tener los cuadernos afuera, entonces es un examen de materia abierta, entonces la forma de hacer el examen es distinto. Pero no es nada del otro mundo, compañeros, no es nada imposible de pasar. De acuerdo con mis estadísticas, el semestre pasado la curva de aprobados fue mayor que en cursos presenciales. Así es que no es nada del otro mundo, insisto, es nada más que nos pongamos de acuerdo, es nada más que yo lleve un orden, que yo lleve los videos al día, que lleve la materia al día y que ustedes también la lleven al día, en eso no hay ningún problema. Si ya han leído la materia, se darán cuenta que es, para los que no, creo que con ninguno he tenido el gusto de ser profesor de ustedes, pero esa es prácticamente la clase que yo hubiera dado, con excepción del que yo pongo más ejemplos y que luego pues de vez en cuando me hago un chiste malo. Eso sí haría falta, pero sin embargo es prácticamente eso. Vean por ejemplo que es un esfuerzo grande por parte mía, son 16, 17 páginas y así van a ser todas las materias. Inclusive habrá unas en que las mandaré enteras, pero que a la hora de hacer el video haré la mitad y la otra semana la otra mitad. Eso es prácticamente como lo hubiéramos hecho en lecciones. Y la gran y enorme ventaja es que están en un canal que es público y ustedes las podrán ver, las podrán oír cuando quieran. No necesariamente el día lunes de 5 de la tarde a 8 de la noche, sino que la pueden ver en cualquier momento. Entonces, organización, orden y prácticamente tienen asegurado una buena calificación en este curso. El programa es el que la escuela ha diseñado. En eso yo no puedo tocar nada. Y ahí encontrarán las primeras bases, los aspectos que la escuela quiere resaltar, los objetivos de la clase, de la lección y todo lo demás. Se hace un hincapié en una cuestión de ética, porque tanto las materias legales no son para aprender volados para no hacer bien algo. No se trata de eso, sino se trata de hacer las cosas bien. Y siendo que ustedes no conocen las normas o las disciplinas jurídicas que intervienen en sus carreras, es mi deber explicárselas, pero siempre a partir de un nivel de ética. No les voy a enseñar volados ni movidas, principalmente en tributario, ni cosas por el estilo,
sino es lo que la ley dice. Porque al final de cuentas, si uno ha actuado conforme a la ley, como vamos a ver más adelante, cuando veamos la primera unidad, estamos en el camino correcto. Entonces, eso es mejor a andar de manera solapada, a andarse escondiendo o una cosa por el estilo. Bien, ya para lo que es la página 5 de las 12 que componen el programa, nos vamos a encontrar con el llamado contenido programático. La unidad primera o tema primero se llama el ordenamiento jurídico. Vamos a hablar entonces del concepto de derecho, sus características, definición de derecho positivo, etcétera, etcétera. Y aquí de lo que nos vamos a dar cuenta es que el derecho es una construcción social. Es una construcción social indispensable, porque si no hubiera derecho, yo no me imagino cómo sería la sociedad. Sería el imperio de la fuerza, sería como una especie de selva urbana, donde solamente valdría el más fuerte. Y sinceramente a nadie le gustaría vivir en esa manera, salvo que fuera el más fuerte. Pero aún en la naturaleza, en diferentes especies de animales, el más fuerte en algún momento es destronado. Y a partir de ese momento empieza su ocaso y generalmente poco después mueren, cuando apenas hace un poco tiempo era el máximo. Entonces en el derecho no, gracias al ordenamiento jurídico vivimos en una sociedad que está organizada. De tal manera pues que vamos a ver estas partes y como les dije, nos vamos a dar cuenta también que el ser humano como tal está sujeto a varias regulaciones, no solamente la legal. La legal es la cuarta, pero es la más importante de todas. Estamos sujetos, como lo veremos en su momento, a los usos sociales, a las normas éticas o morales y a las normas religiosas. Las tres que les acabo de decir, y en esto debo respetar a quien no crea lo que voy a decir, pero las tres, inclusive la religión, son construcciones sociales. Las religiones principalmente se han hecho pues para, bajo la promesa de una mejor vida eterna, que la persona en la vida terrenal se comporte de una determinada manera. Los ordenamientos sociales son para vivir mejor, para vivir lo que se llama educadamente bien. Y las normas éticas que funcionan de previo, no posterior al hecho, nos van a servir para no cometer actos que después nos pudiéramos arrepentir de ellos. Pero vuelvo a insistir, es un cuarteto de regulaciones a la que las personas están sujetas, con mayor o menor fuerza, ya que si yo no soy religioso, pues me importa un pito lo que la religión diga, pero si por el contrario soy muy religioso, tendré pánico de incurrir en un pecado por lo que me pueda pasar, no sé si cuando muera o cuando, qué sé yo, como hacen los hindúes, que creen que al morirse, si uno no ha cometido pecados, renacerá en una mejor forma de vida. Y por el contrario, si uno ha cometido pecados, pues renacerá en una forma más baja de vida. Entonces, para que el que haya pecado, pues no sé, qué sé yo, renacerá en una cucaracha, renacerá en una rata, una cosa así. Y para el que no, pues no sé, tendrá una mejor opción de vida. Vamos dentro de esta misma unidad también a ver lo que es la teoría general del proceso y la orientación actual hacia la oralidad. Y nos daremos cuenta que en casi todos los procesos la oralidad es lo que priva. De hecho, si no fuera por la oralidad y la conectividad que existe en el año 2020, conectividad, todos andamos un teléfono y ese teléfono está conectado a internet, todos eventualmente tenemos conexiones en la casa, todo eso nos permite seguir la vida, no de la mejor manera, vuelvo a insistir, para mí nada como estar en lecciones, pero si no podemos estar en lecciones, si se nos prohíbe la presencialidad, pues simplemente tenemos que valirnos de esto. ¿Qué se hace entonces? ¿A qué es lo que se está subrayando? ¿Qué es lo que prevalece en estos momentos? La oralidad. Lo que yo estoy haciendo es eso mismo, la oralidad. Me estoy comunicando oralmente. A mí me caen, no sé, no me gustan las personas que van por media calle y simplemente van grabando mensajes y graban mensajes y graban mensajes.
Yo prefiero escribir. Yo soy de la generación de los que escribió, que prefiere escribir. Si pudiera hacer una carta de amor la haría sin ningún problema. Pero hoy no. Hoy ustedes, la comunicación de las generaciones actuales, sean ustedes, hoy las comunicaciones son básicamente orales. Y entonces surgirán situaciones como que se le declaran a su novio o a su novia por medio de un texto o por un mensajito en WhatsApp. Entonces la otra persona recibe el mensaje donde le dice, mira, ¿qué vas a hacer en los próximos 50 años? ¿Quieres ser novia mía o novio mío o lo que sea? A ese nivel hemos llegado porque las comunicaciones, pues, eso es a lo que propenden. Más aún, en casi todos los procesos administrativos, judiciales, legales, el papel está de capa caída. No sé si es para evitar que los árboles sigan cayendo, pero cada vez se ocupan menos hojas, menos hojas, menos hojas. Y, por ejemplo, para el Poder Judicial, que es con lo que yo trabajo, existe un sistema, se llama sistema de gestión en línea, donde usted manda su escrito, donde usted lo firma virtualmente. Virtualmente, atención, usted lo firma virtualmente y lo envía. Antes había que ir al expediente, había que ir al juzgado, presentar el expediente, había que llevar una copia, les llevaban la copia, y si eran 4 partes, había que llevar 4 copias para que cada una tuviera una, y se hacían después, salían los camiones, a los años, salían los camiones cargados de expedientes ya obsoletos, para venderse como papel para reciclar o para cualquier otra cosa. Hoy esa tendencia cambia porque lo que importa ahora es la oralidad. Bien, pero en la oralidad también se van a ver algunos de los principios y la orientación actual de la oralidad. Entonces vamos a ver la llamada inmediación, la llamada concentración y otros aspectos más. Y les cuento una cosa, yo no sé si ustedes en algún momento se acuerdan de los regaños que nos hacían los padres. Yo sí me acuerdo, la mirada de papá era terrible, la mirada de mamá más aún. Eso es inmediación. Estamos de frente. Si algún día tienen que enfrentarse con un juez, van a ver que es una situación muy complicada porque ya el trámite es oral. Y cuando se hacen disertaciones, el ojo entrenado puede captar fácilmente si la persona está inventando, está mintiendo o cualquier otra cosa. Distinto es el papel. En el papel usted puede poner todo lo que sea porque el papel aguanta todo lo que escribe, pero ya cuando es el frente a frente, cuando es el cara a cara, la situación cambia, y hacia eso es a lo que se tiende, hacia la oralidad. Dentro de esta unidad también vamos a ver lo que es las diferencias entre derecho privado y derecho público, lo que diferencia cada una de otra, y por último la diferencia entre persona física y persona jurídica, preparándonos ya para la unidad subsiguiente que tiene que ver exactamente con el derecho privado. En el tema segundo, que es el derecho constitucional, vamos a hablar de los poderes del Estado. A tal efecto, esto es una especie de repaso de una clase de educación cívica que ustedes hubieran tenido en su oportunidad. Y aquí vamos a hablar de los tipos de poderes y de las actividades que cada uno de los 3 poderes realiza. Vamos a hablar de las normas constitucionales que fundamentan los derechos individuales y las garantías sociales. Aquí nos vamos a referir a los derechos individuales y a los derechos sociales. Están en nuestra Constitución desde el año 49, se han enriquecido y por dicha no se han rebajado. Luego veremos también que existen los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen un grado menor que la Constitución, pero que deben respetarse. Y en su momento les hablaré de un par de casos que les van a llamar mucho la atención. Luego vamos a hablar de los mecanismos de derecho interno que tutelan los derechos consagrados en la Constitución política, y al hablar de esto lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, popularmente conocida como la Sala Cuarta. Y vamos a hablar de los 3 remedios constitucionales muy en boga actualmente, que son el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y el recurso de habeas corpus. A través de estos 3 remedios constitucionales se busca proteger los derechos fundamentales de las personas. Nada más a manera de ejemplo, lo voy a explicar más adelante. Si ustedes se dan cuenta ahora, cuántos costarricenses están inconformes
con esta restricción vehicular, con esta restricción comercial. Es que ya hemos llegado al momento en que si no trabajo no como, si no trabajo no tengo dinero. Hay cualquier cantidad de negocios comerciales que han quebrado, que han cerrado. Restaurantes, bares, todo esto es fatal. Claro, el problema es que el gobierno se debate entre proteger la salud o proteger la economía. En el caso nuestro se dedicó a proteger a proteger la salud, pero la economía está muy resentida. En Estados Unidos es al revés. Con esto de la pandemia en Estados Unidos se hizo respetar la economía. Entonces no cerraron locales, no cerraron restaurantes, no cerraron todo. En Brasil exactamente igual y peor, porque en ambos casos Brasil y Estados Unidos están manejados por personas fanáticas religiosas. ¿Y qué sucede? Que los muertos en ambas naciones se cuentan por cientos de miles. Pero como ven, es una ecuación muy interesante y ustedes pueden pensar lo que quieran del señor presidente de la República y de todas las burlas y todo el escarnio que se hace, pero yo no quisiera estar en los zapatos de él. No quisiera estar en los zapatos de él. Porque las filas y el malestar que hay ahora, por lo menos lo hacen personas vivas. Pero, señores, ya vamos por cientos de muertos, cientos de fallecidos. Y esos son los números reales. Si hubieran miles de fallecidos, entonces es muy fácil hablar, como leí por ahí, es muy fácil hablar desde la casa y con pantuflas, es muy fácil hacerlo, pero cuando tengamos que correr a una unidad de cuidados intensivos porque un familiar de nosotros está muy mal y nos digan no hay campo, y preguntemos, ¿y cuándo puede haber campo? Cuando alguien se muera, pero hay una fila anterior. Eso va a ser terrible. Entonces sí, desgraciadamente este es el país de los inconformes. Si uno hace algo, lo hace mal para muchos y bien para otros, pero si hace lo contrario, entonces cambia y es una situación verdaderamente complicada. Pero todo esto para informarles que la Sala Constitucional ha rechazado los recursos. Ha rechazado los recursos contra la restricción vehicular, ha rechazado los recursos contra la restricción comercial, porque la sala dice que son cuestiones técnicas, muy técnicas, que las autoridades de salud manejan y que ellos son jueces de derecho, no jueces de salud. Entonces vean la importancia que tiene una institución como la Sala Constitucional y eso va a ser el objeto de estudio de la parte segunda de nuestra unidad de nuestro programa. En el tema 3 vamos a hablar de derecho público y del derecho administrativo. Vamos a hablar de lo que es cada uno. Vamos a hablar de la fuente y jerarquía de las normas, de los aspectos generales de la ley de administración pública, que es el que trata las normas de derecho administrativo, de una ley que es de objeto de simplificación de trámites en la administración pública. No es posible que usted tenga un trámite y que le vuelvan a pedir una certificación de nacimiento y que vaya a otra institución del gobierno y le vuelvan a pedir otra certificación de nacimiento, como si no estuviera uno allí para decir estoy vivo y volver a presentar otra. Eso la ley lo trata y definitivamente lo lleva pues por otro lado. Luego pasamos tal vez a lo que es para mí la unidad más interesante, que es el tema cuarto, que es el tema del derecho privado. Entonces vamos a hablar del derecho civil, que es el derecho que nos rige a nosotros, a los civiles. Y vamos a hablar de la existencia y la capacidad de las personas. Y aquí vamos a caer en un tema para mí apasionante, que es lo que tiene que ver con la fertilización in vitro, que tiene que ver con una nueva norma, que tiene que ver sobre el embarazo anónimo. Les voy a hacer pensar un rato sobre posibilidades de que en Costa Rica se den casos de alquiler de vientres. Y si fuera el caso, podríamos hablar hasta acerca del aborto. El problema es que no nos vamos a ver. Entonces no quiero yo escribir sobre eso, sino que me encantaría que todos habláramos sobre el otro. Pero si se puede hacer, pues verdaderamente lo haríamos sin ningún problema. Vamos a definir exactamente cuándo nace una persona y cuándo muere una persona. Créanlo o no, los momentos no son eventualmente los que ustedes piensan, sino que son momentos distintos. Vamos a hablar de la persona física, vamos a hablar del nacimiento, del nombre. Y aquí algo especialísimo.
Desde mayo de este año, las parejas homosexuales pueden contraer matrimonio. Y esto altera lo que es el proceso de filiación. Porque estamos hablando de parejas homosexuales. Entonces, vean los problemas que ya se enfrentan. Si dos varones se casan y tienen un hijo, ¿cómo se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? Porque estamos claros en que cuando son dos mujeres y una mujer se insemina, pero porque obviamente su esposa no puede inseminarla porque es mujer, y tienen el hijo, esa es una condición. El hijo es de una de ellas por biología. Pero cuando dos hombres se casan, no. Entonces tienen que adoptar. Y aquí es cuando ya se va a abrir la puerta para que entremos a situaciones de alquiler de vientres. Entonces dos hombres casados quieren un hijo, buscan a una mujer y hacen un contrato. Van a hacer un contrato con ella, por medio del cual, con el semen de uno de los dos, la van a inseminar. Esta persona va a dar a luz, y una vez que dé a luz, les devolverá el hijo. Pero entonces aquí empezamos con problemas. ¿A cuál de los dos esposos le dará el hijo? Estas son situaciones muy particulares, son cuestiones que hace 2 años, hace un año, no se habían enfrentado a ellas. Ahora hay que enfrentarlas. Pero ya para eso existe la legislación y ya se han tomado las debidas medidas ante el registro civil. Vamos a hablar de ¿cómo se llama?, de sentencias relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí vamos a hablar de la sentencia 112, que es la de la fertilización in vitro. Y la fertilización in vitro tiene la característica de que completamente cambió la forma en que se decía que empezaba la vida humana. Porque en su momento vamos a ver que, siguiendo una concepción meramente religiosa, se hablaba de que la concepción de que la vida humana empezaba en el momento en que el espermatozoide fecundaba el óvulo. Pero esta sentencia, que es obligatoria, que es vinculante para el país, cambió. Y esta sentencia lo que nos dice es que no, todo lo contrario, que el óvulo ya fecundado por el espermatozoide baja en el organismo, en el útero materno, y hasta el momento en que se pegue a una de las paredes y comience, por decirlo de alguna manera, a echar raíces, ya allí hay vida humana. Antes no lo hay. Entonces esto cambia completamente todo. Esto cambia los parámetros que teníamos, cambia el paradigma. Porque ahora sí, es muy claro que ni en el aspecto fisiológico, ni en el aspecto legal, la llamada pastilla del día después es abortiva. Porque si ese óvulo, aunque ya esté fecundado, no se pega a las paredes del útero, y en buena parte, advierto, ¿verdad?, no es vida. De hecho, hay muchas mujeres que padecen de un aborto espontáneo porque simplemente, pues, en el momento en que tuvieron relaciones sexuales, ya el óvulo venía bajando, allí lo fecundó el espermatozoide, y en una parte, digámoslo, yo no sé de términos médicos, perdónenme, pero en una parte no usual, en una mala parte eventualmente del útero, se enraizó este óvulo. Y el mismo organismo se da cuenta que no va a tener éxito, que va a tener problemas, y un día pues simplemente lo expulsa. Eso es lo que se llama un aborto espontáneo. Entonces esto nos cambió completamente el paradigma. Luego vamos a hablar de lo que es ¿cómo se llama?, la persona jurídica, y vamos a enfrentarla a la persona física. Y nos vamos a dar cuenta que son personas. Pero ¿cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus similitudes? Vamos a enfrentarnos también con el derecho a la propiedad privada, y también vamos a hablar de los bienes
patrimonio y de la teoría general del contrato. Con esto terminamos la pincelada que le vamos a dar a lo que es el derecho privado. Y por último viene una de las unidades más simpáticas, que es la del derecho penal. Entonces vamos a conocer lo que es el delito, vamos a hablar de los delitos más importantes para ustedes, porque son situaciones con las que se pueden enfrentar en el futuro, de tal manera pues que siendo administradores de empresas o siendo contadores, deben tener conocimiento, y de eso se trata, de la existencia de ciertas conductas en que pueden incurrir por ignorancia y pueden cometiendo un delito. De lo que se trata es de advertirles que existen esas situaciones para que no caigan en esas situaciones. Y una vez terminada esta quinta y última unidad, pues acabaremos el curso y todo quedará bien. Este curso anteriormente era un poco más grande, porque había en la unidad había una unidad propia de comercial, pero esto lo pasaron para el curso siguiente que van a llevar ustedes, que es el de bancaria y derecho comercial. Pero en todo caso me gustaba más el otro, cuando habían dos cursos, que era entorno legal 1 y entorno legal 2, porque se trabajaba también un poquito más la parte de contratos y convenios. Entonces veíamos contratos modernos, que era una cuestión muy importante, porque son contratos que están de moda, son contratos que se practican y, atención, no hay leyes que los cubran, pero es una realidad. Pero desgraciadamente con la reforma a la malla curricular esa parte fue obviada. Bien, en cuanto a los aspectos metodológicos, pues ahí se encuentran, haciendo ver que ahora estamos entrando en el campo de la virtualidad. En cuanto al punto sexto, que es la calificación, aquí digo cómo se va a calificar este curso. Este curso se va a calificar de la siguiente manera: 3 exámenes parciales con un valor del 25% de la nota final cada uno, tareas o exámenes cortos que tendrán un valor del 10%, y un trabajo de investigación que la cátedra exige, que tendrá un valor del 15%. 75, 10 y 15 igual 100%. La suma de esas tres notas dará el 100%. Los exámenes no son reiterativos, me refiero. Veré si la unidad 1 y la unidad 2, si la unidad 3, ahí los acomodaré. Pero todos van a ser los 3 exámenes, aunque tengan 10 o 100, como se llame, en el primero y en el segundo. Pero todos van a ser los 3 exámenes, porque de otra manera la materia no es acumulativa. Entonces todos van a ser los 3 exámenes. Bien. Por último, es importante que lean la letra menuda de esto, porque en esto yo sí quiero ser muy puntual. Si alguien no me hace un examen, profe, es que me sentía mal, profe, es que me dolía el estómago, las damas que me han dicho, profe, que es que tuve problemas con mi menstruación y me sentía horrible, eso yo lo entiendo, pero deben entonces acudir a la vía médica correspondiente y enviarme la debida justificación por escrito de que tuvieron ese padecimiento y que a la hora del examen pues estaban en consulta médica. De otra manera, no repito examen y pierden la nota en ese campo. Bien. Por último, y bueno, se habla de la reposición de exámenes. Por último, voy a hablar acerca de la investigación y su cronograma. En esto quiero que entiendan que yo soy diferente a muchos de mis colegas. Muchos de mis colegas en estos momentos les dan a ustedes, como hace la cátedra, les dan temas y le dicen, bueno, ustedes hacen los grupos y me entregan el trabajo en este caso sería en noviembre. Yo no soy así. Yo pienso que mi función es de estar al servicio de ustedes, de ponerme a la disposición de ustedes, y por eso lo que hago, y no conozco otro colega que lo haga,
lo que hago es lo que se llama una investigación dirigida. Con esto se van a enfrentar a finales de sus carreras, o si alguno opta por una maestría en una universidad buena, esto es lo que se va a enfrentar. Una investigación dirigida donde se van llevando etapas, se van cumpliendo etapas y el producto final es la investigación. Entonces yo diseñé un cronograma y el cronograma dice: primera semana de septiembre del 2020, conformación de los grupos y escogimiento del tema. Los temas se los voy a decir ahora y están en el programa. Pero es en la primera semana de septiembre. ¿En qué día? En el día en que les tocaría la clase presencial. Entonces, para ese día, debo tener yo un mensaje de un compañero que consideraré coordinador del grupo, donde me ponga de 6 a 4 estudiantes, porque los grupos van a ser de 6 máximo y de 4 mínimo, y me diga el tema que quiere. Ahí es la primera etapa. Atención, el estudiante que a la semana siguiente no se haya matriculado, no se haya integrado a un grupo, pierde la posibilidad de integrarse a cualquier grupo y por lo tanto pierde este 15% de la nota final. Esto porque no sé si es abuso o no sé si es que, no sé, me parece que muchas veces se cree que el profesor está perdido, una cosa así. Pero cuando ya hay grupos trabajando, aparece alguien por ahí con una sonrisa muy bonita, muy agradable, y convence a los compañeros de que lo metan en el grupo. Y ya el grupo ha ido levantando, ya el grupo ha ido haciendo, ya ha ido quemando etapas, y luego aparece alguien nuevo. Eso yo no lo permito. O nos ponemos todos, nos subimos las mangas desde la primera semana, o la persona que no lo haga no va a tener calificación en ese campo. Bien, en la tercera semana de septiembre deben presentarme lo que se llama una bibliografía comentada con textos físicos y digitales, mínimo 5 y 5. ¿Qué es esto? Esto es simplemente yo asegurarme de que ustedes ya comenzaron, primero ya escogieron el tema, se enamoraron del tema y lo escogieron, excelente. Lo segundo, ya van comenzando a recabar información. Y al recabar información es buscar fuentes. Y ven la fuente, les interesa. ¿Por qué? ¿Por qué razón les interesa? Eso es lo que me tienen que decir. Eso es lo que se llama una bibliografía comentada. Encontramos esta fuente que trata el tema desde una perspectiva religiosa y nos interesa esa parte. Muy bien. Esa es la justificación. Es una justificación de 2 o 3 líneas. Me indican cuál es la fuente, cuál es el libro y por qué les interesa. Eso para mí es garantía de que ustedes ya abrieron el libro, por lo menos vieron el índice, vieron que estaba el tema que les buscaba, que les interesaba, que les servía, y eso es lo que deben poner en una justificación de 2 o 3 líneas nada más. Pero vean que ya aquí todos tienen que estar participando. Por eso es que el que no se haya integrado en la segunda semana ya no se va a integrar. ¿Por qué? Porque ya otros le van a hacer el trabajo a él y eso yo no lo permito. Desgraciadamente ustedes manejan un compañerismo entre comillas, que le aplican la ley del pobrecito, se lo echan al hombro y la persona no trabaja mayor cosa y va a tener la misma nota, lo cual para mí es improcedente. En la tercera semana de octubre me van a presentar el contenido capitular. El contenido capitular, desde ahora lo advierto, no es que simplemente se metan a internet, busquen un índice y lo pongan, porque el índice es muy sencillo, es portada, agradecimientos, dedicatoria, objetivo general, objetivos específicos, capítulo 1, capítulo 2 y conclusiones. Eso me han puesto y eso tiene una calificación de 0. Es esa misma estructura, pero yo necesito saber, por ejemplo, cuál es el objetivo central. El objetivo central y lo ponen. Ahí yo califico si el objetivo está bien hecho o no. Luego los objetivos específicos. Eso es lo que yo pido, nada más.
porque es lo que me sirve a mí para en esa etapa reorientarlos y decirles se salieron, mire, no cubrieron esta parte, mire, se fueron más allá o les faltó o les sobró. Vean que es una investigación completamente dirigida y el que la siga se asegura una buena nota. Por eso es que yo vuelvo a insistir, yo no soy como mis colegas simplemente dejan el trabajo y ahora veremos cómo están conformados los títulos míos y se van. No, yo entiendo que es mi obligación laboral, pero principalmente ética, estar al lado de ustedes y ojalá pues que lo sepan aprovechar. Yo me esfuerzo por estar aquí parado, sentado frente a este computador para poder atenderlos, para poder responderles sus inquietudes y verdaderamente que les quede algo, porque esta va a ser la semilla que más adelante les van a pedir. Se pide en trabajos de investigación, se pide en lo que es mi materia, se pide en bancaria, en laboral y en tributaria. Y en las dos carreras tienen que hacer un trabajo final de graduación. Y el trabajo final de graduación es esto. Claro, mucho más avanzado, obviamente, pero es esto. Y si ustedes van a llegar ahí sin saber cómo se redacta un objetivo, les va a ir verdaderamente mal. Se les va a hacer muy grave, se les va a hacer muy afanoso, muy trabajoso el poder llegar a eso. Y verdaderamente, compañeros, no vale la pena. Entonces aprovechen ustedes, de que les quiero pues hacer esto a efectos de que yo creo que ya lo han hecho, pero ya tal vez un poco más serio, un poco más formal, comiencen a trabajar sobre estas cosas. Ahí seguidamente están, como se hacen los grupos, vuelvo a insistir, 6 estudiantes máximo, mínimo 4, y el producto que haga ese grupo nunca va a ser en papel. Ahora estamos con la vía digital, entonces por favor me lo tienen que mandar en una fecha que yo les diré cuándo exactamente, me lo tienen que enviar a mi correo para yo poderlo calificar y lo puedo archivar, pues obviamente lo archivo en bits y no en papel, que es lo más importante. Y ya recalco y leo, no se permitirán cambios de componentes en los grupos una vez conformados. El estudiante que a la segunda semana de septiembre, de acuerdo al día que hubiere correspondido a la lección presencial, no hubiere integrado un grupo, ya no lo podrá hacer y perderá totalmente el rubro de la nota final por esta parte de la calificación. Compañeros, por favor, tomen nota. Las cartas están echadas. En guerra avisada, soldado no muere. Y ya por último, para ir terminando, voy a hablar un instante de lo que son los temas de investigación. He redactado 9 temas que abarcan prácticamente las unidades que hemos visto. Vea que los temas míos a veces es una proposición y viene una pregunta. Eso es dirigirles todavía más el trabajo. Veamos el título primero, dice, el caso de las relaciones de formación entre padres e hijos. Y, a manera de pregunta, un asunto propio del derecho público o el derecho privado. Yo tengo compañeros que les ponen nada más el caso de las relaciones de formación entre padres e hijos, y ustedes se quedan pensando qué quiso preguntar, qué quiso hacer, cuál parte de la formación, espiritual, sexual, educativa, formativa, cuál. Bien, les explico este primer modelo este primer título de investigación. Cuando veamos derecho privado y derecho público nos vamos a dar cuenta que en el año 2020 en la sociedad costarricense, y eso no quiere decir que no suceda en el resto del mundo, el derecho público priva sobre el privado. El derecho público es el que trata las relaciones entre el Estado y las personas. En cambio, el derecho privado es el que trata las relaciones entre las personas. Bien, ¿cómo se hace con la formación de los hijos? ¿Cómo se hacen los padres con la relación entre los hijos? Vean que aquí interviene un problema gravísimo. Para ser médico hay que estudiar y aprobar exámenes. Para ser administrador, para ser contador público, exactamente igual. Si ustedes quieren manejar, pueden saber manejar. Pero para que manejen legalmente tienen que aprobar un curso que se divide en prueba teórica y en prueba práctica. ¿Qué nos hace eso? Estudiar.
¿Qué nos hace eso? Que coger un carro de previo y aprender a manejar. En Corrales 3 hay una calle muy ancha, entonces ahí ponen conos y ponen o botellas, y hay alguien que le está explicando al muchacho o a la muchacha, porque son jóvenes, que ponga la marcha atrás, porque eso se lo van a pedir en la prueba, y que saque primera y que meta el clutch y que ponga el freno. Es el ABC. En todas las artes es lo mismo. Es exactamente igual. Pero desgraciadamente para ser padre no se ocupa nada. No se ocupa ningún título. No hay que ir a una escuela de padres antes de tener sexo para poder procrear hijos. Nada. Bien, entonces, ¿qué sabe un padre de criar hijos? Por eso es que el Estado se ha metido. De hecho, si hoy en el 2020 se castigaran a los hijos como en mi generación lo hizo, y como ustedes en otros cursos me han dicho que a veces lo hacían con chilillos, con cable de la plancha, con una rama, etcétera, eso es ilegal. Eso, el padre eventualmente queda detenido, interviene el Patronato Nacional de la Infancia y el asunto pasa de ser una cuestión meramente particular a más allá. Hoy no se permite, hoy se nos ha sensibilizado al máximo sobre la violencia intrafamiliar. Entonces, aquí se plantea, ¿cómo se hace con la formación entre padres e hijos? Yo puedo criar a mi hijo a mi leal saber y entender. No. Eventualmente ya es un asunto de derecho público. Entonces yo tengo que saber cómo debo criar a mi hijo. Y sí, y hay cuestiones terribles, como por ejemplo los psicólogos que dicen, no, si un hijo de 3 años le hace un berrinche, usted lo que debe hacer es sentarse en el suelo y conversar con el niño. Ojalá que estemos en un supermercado, que haya gente que esto, que el otro, que el chiquillo quiera, qué sé yo, un confite, que quiera un fresco, y que usted le diga que no es el momento de confites y de frescos, y que le haga un berrinche y que se le tire al suelo y que patalee y todo lo demás. ¿Ya lo ve usted sentado a la par? Conversándole al niño. No. A nosotros nos levantaban de una sola nalgada y camine. Pero eso será válido, eso será legal, eso es lo apropiado. Vean qué interesante, porque vuelvo a insistir, a nadie se educa para ser papá o mamá. Las madres traen un instinto, eso no se duda. De hecho, son las únicas en el, como dijo aquel loco, en el mundo mundial, que pueden dar a luz, que pueden traer a su hijo. Psicológicamente está demostrado que el vínculo entre madre e hija es lo más fuerte que existe. Madre e hijo, perdón. Pero cómo se van a educar a los hijos. Entonces, al final, es un caso de derecho público o derecho privado. Interesante. El segundo tema es la necesidad actual de una asamblea constituyente en Costa Rica. Nuestra constitución política data del 7 de diciembre de 1949. Se ha reformado, se le han puesto parches. Del 49 al 2000 han pasado 51 años. Más 20 que llevamos ahora, nuestra constitución cumplirá 71 años en diciembre. Y ahí está. Deberá cambiarse. Solo 2 países en todo el mundo, jóvenes, 2 países en todo el mundo tienen, se han declarado religiosos. Uno es Teherán, la capital es Teherán, es Irán, que es un estado teocrático, y Costa Rica, porque Costa Rica en el artículo 85 dice: Costa Rica es un estado católico, apostólico, romano y bla bla bla. ¿Qué significa eso? Que ya el tiempo ha pasado, que eso era válido en los años 50, es lo mismo en los años 2020. Yo creo que no, me parece. Y habría muchas más cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la constitución se reforma de 2 maneras. Una es poniéndole más parches, y otra cosa es votando la vieja y formando una nueva a través de una asamblea constituyente. Entonces Costa Rica ocupa una asamblea constituyente. Bien, hay ríos de tinta, hay bosques de hojas que hablan sobre el tema. Es un tema bien bonito y bien interesante.
El tercer tema es proyecto de ley 21.299 de la Asamblea Legislativa. Se encuentra en internet. Bien, este proyecto tiene un nombre muy largo, pero este proyecto lo que pretende es que las madres embarazadas den en adopción a su hijo desde que está en el vientre. No como actualmente se hace. Como actualmente se hace, el niño viene al mundo, nace, y por una cuestión ABC se produce dos actos. En el primero, la madre se acerca. Antes se podía hacer con abogados privados, hoy eso es prohibido. La madre se acerca al Patronato Nacional de la Infancia y dice: mire, tengo este hijo, ojo, qué terrible, no lo quiero, no puedo estar con él, no puedo enfrentar el proyecto de vida que él significa, y quiero darlo en adopción. El encargado es el PANI. El PANI pues lo puede recibir y lo puede mandar a uno de sus albergues y ahí esperar que se hace. Pero en ese albergue va a durar años. Y perdón, a la gente le gusta adoptar a los niños pequeñitos, no a los grandes. A los albergues del PANI ustedes pueden encontrar niños y niñas de edad escolar, y ahí se van a quedar hasta los 18 años, porque ya en edades escolares ya nadie les gusta. La moda, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es un niño pequeñito, un tiernito, como llaman, para efectos de poderlo hacer a la manera de uno. Bien, entonces este proyecto, que es nuevo, pues nuevo no, ya está en la Asamblea Legislativa desde hace mucho, pero le sacaron las telarañas y lo volvieron a poner en la agenda. Es un proyecto que lo que pretende es evitar, bueno, dicen los promotores que pretende evitar el embarazo, digo el aborto, porque la segunda parte es la madre lo entrega, o lo segundo lo aborta, que eso es fatal, o tres, lo deja en algún lado. Hace 2 años a una niña que le pusieron, para variar, María de los Ángeles, la dejaron en una cajita en la Basílica de Los Ángeles, con un papelito que decía: no la puedo, no puedo tenerla, no puedo mantenerla, no sé, que sea lo que la reina de Los Ángeles quiera. Y ahí quedó. Ese caso se llama de un expósito. Lo peor hubiera sido que la madre pues la mate, la aborte, o cuando nace la mata. Eso se llama infanticidio. Pero este proyecto tiende a variar eso. Entonces sería interesante que se estudie el proyecto. Ahí les puse el número. Se puede encontrar en internet, en eso no hay ningún problema, y se puede investigar, se puede analizar, porque es una nueva tendencia y eventualmente de alguna manera serviría para bajar esta alta temperatura que hay con estos grupos feministas que quieren el aborto ya, lo quieren ya, como se hace en Europa, como se hace en México, como se hace en algunos estados en Estados Unidos, donde simplemente la madre llega a una clínica y dice que no quiere tener a su hijo, firma un consentimiento, se le explica de qué se trata, qué hacer y todo, lo entiendo, lo acepto y lo quiero, perfecto. Entonces, bajo condiciones de limpieza, bajo condiciones de sanidad, le hacen el procedimiento, no sé cuál es, si el quirúrgico, cuál otro, y la hacen abortar. Se está protegiendo la vida de la madre, obviamente no la del hijo. Pero en Costa Rica al año mueren muchas mujeres y principalmente jóvenes porque jamás van a ir a un hospital a que les practiquen un aborto. Van, lo hacen clandestinamente y son unos procesos de infección que muchas veces, en el más beneficioso de los casos, lo que hacen es que tienen que intervenirlas quirúrgicamente y sacarle todo el aparato reproductivo, en el mejor de los casos, y en el segundo simplemente las entierran porque fallecen por las infecciones que tienen por estas situaciones. Entonces sí, obviamente es un tema álgido, es un tema duro, muy duro, pero nadie se va a echar atrás por hablar de esto. Luego,
Siempre derivado de esto, el tema 4 se me ocurrió. Dice: el llamado alumbramiento anónimo, un atropello para los derechos del nuevo ser y para la madre biológica. Y esto, jóvenes, porque si este proyecto pasa y se da esta posibilidad de que se pueda dar en adopción desde que está en vientre, esto es lo que se llama el alumbramiento anónimo. ¿Qué pasa con los derechos de ese hijo que no ha salido? ¿Y qué pasa con los derechos de la madre que más adelante se arrepienta? No es un atropello. ¿Será que una madre puede parir a su hijo y simplemente dejarlo a la par o regalarlo? Mira, aquí te lo dejo, aquí te lo traigo, como si fuera a regalar, qué sé yo, no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido una gata y la gata tiene 20 gatitos o 5 gatitos y hay que regalar gatitos y simplemente se encuentra una persona que quiere un gatito. Bueno, tráigamelo a mí. Hijo, pucha, yo no estoy contento, lleva el gatito para que lo tenga ahí. Ay, vea qué lindo que es y todo lo demás. ¿Será eso? No, son personas. Son personas, y son personas que después no sabemos si una madre joven lo hizo, pero luego se arrepiente. Se llama el derecho al arrepentimiento. En otros países es de 5 años. Aquí no lo quieren ver así. Porque, y ese hijo en su momento cuando diga, es que yo quiero saber quién era mi mamá, porque ya entiendo que yo fui adoptado, por quién era mi mamá, yo quiero saberlo. Pues eventualmente no sabrá quién es el papá. Y tal vez la madre tampoco sepa quién fue el padre de la criatura. Pero la madre sí se sabe quién fue. Entonces, ¿qué? Puede volver a ella. Puede decir: es que yo quiero no ser de mi mamá adoptiva, sino de mi mamá biológica. Es todo un problema, pero es bien interesante y se puede buscar referencias en derecho internacional, que es bastante importante. El siguiente tema, el 5, es la posibilidad de rechazo de los procedimientos médicos por motivos religiosos, el caso de las personas mayores de edad y de las menores de edad. Esto es importante porque hay ciertas religiones, los testigos de Jehová son unos, que si sufren un padecimiento, si tienen un accidente, llegan al hospital, no aceptan donaciones de sangre. Bien. En este caso, ¿de qué estamos hablando? De que una creencia religiosa está sobre la vida. Aparentemente. Pero el punto a analizar es qué pasa con las personas mayores de edad y qué pasa con las personas menores de edad. La solución es distinta. Es un tema real, es un tema agradable. Luego podemos pasar al título 6, que es el delito de estafa en el Código Penal. En la última unidad vamos a hablar del título del delito de estafa. Pero es algo interesantísimo. Estafa es un ardid, un timo en el cual uno cae por error y que le causa un perjuicio económico. De acuerdo. Es, qué sé yo, el caso de la persona que me dice: mire, le vendo este polvo que es oro, yo se lo pago, se lo compro, se lo pago, todo lo demás. Voy a un joyero y me dice: ¿cuál oro? Esto es arena con una pinturita y nada más. Ahí me estafaron. Pero señores, si ustedes abren los diarios, antes era solo La Extra, luego pasó a La Teja, y ahora los periódicos están tan malos que los anuncios clasificados, ahora hasta La Nación, que era un periódico disque serio, acepta ese tipo de cosas. Como por ejemplo, hay anuncios de santeros, hay anuncios de brujos, de chamanes, que hacen maleficios, que resuelven maleficios, que traen a la pareja infiel, que lo traen arrastrado al que se fue, y otro tipo de estupideces, a no más, ¿verdad? Y eso no es un delito de estafa. Ahora, es un delito de estafa y la parte fue la que buscó al brujo, la que se dejó embaucar. ¿Hasta dónde la ley protege ese tipo de cosas? Interesante el tema, y ahí queda para los que quieran entrarle por ese lado. El 7 habla de los delitos de quiebra e insolvencia. Se habla de uno y de otro de manera indistinta, y si bien tienen un factor común, tienen finalidades y tienen sujetos distintos. Es una parte técnica, es una parte importante, porque
en estos tiempos de la pandemia, muchos empresarios han quebrado y muchas personas son insolventes. ¿Qué consecuencias tiene? Entonces, inclusive les cuento que cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, los profesores nuestros nos decían que para la persona física que no puede atender sus deudas, entraba en insolvencia y que eso no era otra cosa más que la muerte civil. Así, en esos términos, comillas, muerte civil. Interesante el tema. El octavo, el ayer y hoy en la fertilización in vitro en Costa Rica, el marco legal actual. Aquí lo que se trata es de analizar qué había antes, la preponderancia religiosa en este tema, lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que hay ahora. Hace 2 años, el primer bebé probeta que hubo en el país cumplió 30 y algo. Ya debe tener como 35 años. Ya va para los 40 años. Es un muchacho y es de San Carlos. Fue el primer bebé que se hizo por inseminación por probeta. ¿Cómo se hace? Esto es de lo que trata el tema. Y por último, el último tema que se me ocurrió cuando estaba cerrando ya esto es la posibilidad de que en Costa Rica se puedan presentar casos de alquiler de vientre, análisis de la legislación existente y necesidad de reformarla. El mundo, la sociedad avanza. Para bien o para mal, la sociedad avanza. Pero en otros países, y ustedes lo pueden ver principalmente con actores, con cantantes, varones, que son homosexuales y que simplemente encargan hijos. Les extraen semen y fecundan a una mujer. Esta mujer, a manera de horno microondas, durante 9 meses gesta al niño y luego, bajo un convenio económico, lo entrega al cantante. Y ese cantante es el padre del hijo, obviamente. Eso se va a dar en Costa Rica. Y lo malo es que en Costa Rica somos muy reaccionarios, somos muy reacios a este tipo de cosas. Y se nos partió el país en febrero de hace 3 años casi, cuando las elecciones, por todo este tema del matrimonio homosexual. Y al final de cuentas, ahí está. Desde el 26 de mayo de este año, el matrimonio homosexual es válido y legal. Más aún, ni siquiera la Asamblea Legislativa quiso darle el brazo a torcer y quiso reformar las leyes que tenían que reformarse, con una soberbia espantosa. Y todavía hubo diputados, principalmente ese grupo de religiosos, que decían que no, que había que hacer una propuesta de rebelión civil para no aceptar esos proyectos, que nosotros éramos independientes, soberanos, que no teníamos por qué acatar fallos de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no fue así. Y ya los hombres se casan con hombres y las mujeres con mujeres. Y han habido adopciones válidas, legales y válidas, hechas por personas homosexuales, desde antes, desde mucho antes. Bien, entonces llegará el momento en que se va a hablar del alquiler de vientre, porque de una u otra manera, 2 hombres que ya estén casados van a querer tener un hijo. ¿Y cómo hacen? Entonces, al hacerlo, van a tener que encargar ese vientre. Y les voy a pasar una lectura que a veces, en un curso que la pasé, hubo algunas alumnas que dijeron que eso no era bueno, porque es una lectura de un autor peruano, está en internet, que planteaba que esto del alquiler de vientre debe verse, pero desde el punto de vista económico. Debe verse desde el punto de vista económico, porque de acuerdo con la economía hay gente interesada en cubrir esas necesidades económicas, en prestar esos servicios para ganarse un dinero. Y bajo ese concepto es que se plantea que debe haber alquiler de vientres.
qué sé yo, lo voy a poner muy descarnado. Imagínese que usted ya es, que una de ustedes es bachiller, y que no tiene dinero para lo que es la licenciatura, que la situación está muy cruda, que está sana, completamente sana, y que es fértil. O que si no es fértil, sino que su organismo puede perfectamente reproducirse. Que entonces llegue algún interesado y le diga, le doy X cantidad de dinero al inicio, le doy el doble al final, le doy el tratamiento médico, le doy las consultas prenatales, le doy todo, si usted se deja inseminar. Pero oigan, inseminar de un óvulo y de un espermatozoide ya fecundados. O sea que no va a ser hijo suyo porque no lleva su ADN. El ADN que lleva es el de la pareja. Esa es una opción. La otra es que le digan, mire, somos dos hombres y queremos inseminarla. Si no quiere tener sexo conmigo, por decir algo, uno de ellos dice, si no quiere tener sexo conmigo, pues yo hago el procedimiento médico, para que usted se insemine con mi semen. Entonces, ese producto sí llevará el ADN de la madre. Pero luego, entonces caemos en el vacío que existe actualmente acerca de quién es el hijo. Si es hijo biológico o es hijo de la mujer que lo trajo al mundo. El problema es que eso ya se va a dar, si no es que ya se está dando. Yo no sabía que en Costa Rica hay bancos de semen. Y un estudiante de un curso, cuando vimos este tema, me llamó aparte y me dijo, sí, de hecho, yo fui a un banco, me dijo hasta dónde estaba. Y me dijeron, ¿qué quiere? Tengo desde negros, pasando por rubios, chinos, no, ella quiso un latinoamericano. Y fue fecundada por ese lado. Pero ¿cuál fue el problema? Que la fecundara muy bien y tuvo 4 hijos. En el único parto que ha tenido fue de cuatrillizos. Cuando estábamos en eso, los niños estaban en primer grado. Sí, dice, es de locos. Pero por todo el esfuerzo y todo, me siento muy contenta de verlos crecer poco a poco. Bien, pero el problema es que no se está regulando. Entonces, nuevamente, aquí este tema involucra muchas cosas, muchas aristas, como por ejemplo, debe regularse, debe darse la regulación. Como ven, los temas son bien interesantes. En el punto 8 les doy la bibliografía básica, que ahí está, y luego están informaciones de mis correos y eso, pero eso ustedes ya lo tienen, eso no hay ningún problema. Ya para finalizar, les quiero decir nada más que es mi deseo pues que a todos les vaya de la mejor manera, que nuevamente yo voy a abrir una ventana el día de elecciones para conectarme vía Zoom, para que todos ustedes que tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, la podamos ver. Pero si aún así, si ustedes están estudiando y se pegan en algo, me escriben. A mí, yo más que hablar, me encanta escribir. Entonces me escriben con la duda y yo con mucho gusto se las evacúo. De esta manera, compañeros, pues termino esta primera parte informativa y espero esta misma semana enviarles ya lo que tiene que ver propiamente con la primera unidad que ya están en sus correos. Tengan todos buenas tardes.